La Argentina termina siendo un país bastante impredecible, por no decir muy impredecible. Llevado al fútbol, nosotros un día pensamos que porque le ganamos a Haití vamos a salir campeones del mundo, perdimos con España, ya no digo en el Mundial, antes, y hay que crucificar a todos, empieza el Mundial y nos pasa más o menos lo mismo. El día previo al debut somos los mejores del mundo, el día después de perder con Croacia somos los peores. Los argentinos somos así, muy cambiantes, y la economía es un reflejo fiel de cómo somos los argentinos, porque en definitiva la economía refleja expectativas, estados de ánimo, niveles de confianza, los unos con el otro, pero también con el país. Y esa inestabilidad que exhibimos permanentemente en todas las áreas de nuestra vida y nuestra vida social y política se traslada automáticamente a la economía, que es frágil, que tiene es muy influenciable por muchos factores, desde una persona que quiere comprar dólares hasta los argentinos que tenemos deuda y el sistema financiero nos asfixia con unas tasas que son impagables, y eso condiciona absolutamente, y ni hablar cuando la economía empieza a entrar en recesión como estamos prácticamente ahora. Yo no digo que soy optimista, digo que la Argentina, así como tiene muchas posibilidades de que les vaya bien, también tiene posibilidades de que las cosas no vayan bien, y va a depender exclusivamente de nosotros. La corrida cambiaria obedece a que nosotros no nos bancábamos hace 2 meses la fluctuación del dólar. Entonces eso automáticamente atrasaba el valor de cambio del dólar respecto del peso, y en algún momento eso más tarde o más temprano conduce a una devaluación, sobre todo cuando hay una puesta en valor de la moneda norteamericana en el mundo, producto de las medidas de Trump y la propia realidad del comercio global. Ahora, esa subida y bajada, fluctuación del dólar hace un tiempito, nos volvía paranoicos, y hoy es como que ya admitimos que el dólar suba 1 peso, baje 80 centavos, suba 50, baje 35, y ya no se cae el mundo. Pero hace 1 mes y medio se caía el mundo porque subía 1 peso el dólar, cuando estaba pasando esto en todo el mundo. Creo que en ese momento el gobierno comete un error de no dejarlo pasar, querer frenar con las manos una ola que venía y que era imparable, porque ya venía en todo el mundo, inclusive en países que tienen más resto que nosotros para soportar un proceso devaluatorio. Ahí creo que se comete el primer error del gobierno. El segundo error creo que está en ponerse expectativas incumplibles, no solo con la meta de inflación, sino con la meta de crecimiento. El no cumplir expectativas que uno mismo se autoimpuso genera ya una pequeña crisis en la economía. Que percibo que, bueno, que se han tomado medidas que pueden ser criticables, pero que en momentos de crisis había que adoptarlas. Los cambios creo que son saludables. El gobierno necesitaba oxigenar el Banco Central y oxigenar el equipo económico. Ni hablar el área de energía, donde Aranguren, más allá de todo, venía muy cuestionado. También uno escucha los días previos que Aranguren era el causante de todo el malestar por producto del reacomodamiento tarifario, y el día después que se va Aranguren resulta que nos preocupan, o algunos se preocupan, por cómo bajan las acciones de las empresas energéticas y todo lo que están invirtiendo en el país, porque en realidad el que le daba determinadas garantías era Aranguren. La verdad que somos bastante inconformistas los argentinos. Si el dólar está atrasado, porque está atrasado. Cuando sube el dólar, nos preocupamos. Si esto, bueno, creo que la medida más importante que resta en el gobierno es terminar de desactivar la bomba de las LEVAC, y eso sí es lo que puede implicar que bajen las tasas, y si bien vamos a tener un enfriamiento de la economía, no vamos a tener la soga en cuello, o no van a tener la soga al cuello todos aquellos que tienen un descubierto en la tarjeta, un descubierto en el banco, un giro negativo, donde hoy ya los bancos empiezan a decir, che, pará, esto no te lo renuevo, no te descuento ni siquiera el certificado de obra pública que tenés pendiente y por el cual te cobraba el 45%, 47% de interés.
Entonces esas cosas tienen que modificarse, es inviable un modelo económico con unas tasas tan altas porque ni siquiera ya el sistema financiero lo soporta. Es más, muchos bancos que hasta ahora tenían líneas de crédito personales, hipotecarios inclusive, les termina siendo más rentable prestarle al Estado, vía LEVAC, que a sus propios clientes, con lo cual, en la medida que no recuperemos confianza en el sistema financiero, que se logra con tasas razonables, estabilicemos el mercado cambiario, que creo que eso se está encaminando, y bueno, y soportemos el rebote de esto en la economía con un par de meses de economía muy enfriada, recién ahí podemos salir. Esto puede ser antipático transmitirlo o comunicarlo, pero objetivamente es la realidad de la economía argentina y nos merecemos los argentinos ser sinceros con nuestra propia realidad financiera y de la economía pública. Mario Negri, cuando estuvo en Rosario hace unos días, él planteaba que la única, y creo que lo comparte, creo que lo ha dicho el mismo presidente de la Nación, la única manera de salir de esta situación, de este atolladero, es con el gradualismo. Una política de shock sería inviable en la Argentina de hoy, tendría un costo social muy elevado y sería inviable en términos políticos, pero el gradualismo exige que lo expliquemos día a día, porque hay que explicar que esto va a ser difícil y que va... Yo no digo ir al sangre, sudor y lágrimas de Churchill en Inglaterra con la guerra, pero sí digo que los argentinos estábamos viviendo de prestado, malgastamos un tiempo inclusive de superávit gemelo inédito en nuestra historia económica y ahora nos tenemos que hacer cargo de eso. Esto es como que en una familia utilicemos la tarjeta de crédito, paguemos todo en cuota, nos vayamos endeudando y llega un momento que el banco nos dice: no, mamá, ya no te conviene pagar el mínimo porque te seguís endeudando y en algún momento hay que ponerle punto final a eso. Y vos decís: pero ¿cómo? Yo vivía tan bien. Sí, pero vivía en una vida ficticia. Entonces llega un momento donde tenemos que vivir con lo que generamos. La riqueza que no generamos durante un tiempo la podemos suplantar vía endeudamiento externo, vía emisión monetaria, vía venta de activos, pero llega un momento que esto se termina y hoy la Argentina está necesariamente que vivir con lo propio y ese es el proceso que venimos. Con una ventaja, hay un acompañamiento del contexto internacional a las medidas de Macri y a la propia característica del liderazgo del presidente de la Nación, y eso no es menor porque es inédito el monto del acuerdo con el Fondo Monetario, es inédita la tasa que es muy baja, 1,3% en dólares, y es inédito también el acompañamiento de la economía mundial en cuanto pasamos a ser un mercado emergente, que eso para los fondos de inversión, para muchísimo el mercado de capitales que en el mundo está disponible, es una ventaja porque pueden venir, pero los proyectos de inversión no se generan un día para el otro, así que habrá que esperar y en ese tiempo tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible y cometer la menor cantidad de errores. Creo que hay buena voluntad y hay que confiar en que nadie quiere perjudicar ni al trabajador ni tener un sistema que elimine los derechos. Siempre existe la vía judicial y comparto una mirada de que en Santa Fe siempre tenemos un pero para poder avanzar en estas cuestiones que son iniciativas que hay que destacar del plano nacional, que mejoran un sistema que se encuentra colapsado desde el punto de vista financiero y de la certeza y cobertura que tienen que dar los trabajadores argentinos y que en este plano tienen una mejora sustancial.